Hola a todos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver monitoreo fetal, la parte teórica. La parte práctica les dejo aquí el link para que lo revisen. Vamos a hacer un monitoreo fetal real en una paciente en el hospital, eso para que vean la técnica y todo, para que lo hagan cuando pasen por ginecobstetricia. Así que vamos con la parte de teoría. Entonces, el monitoreo fetal es un examen cero invasivo que no tiene contraindicaciones, no tiene consecuencias, puedes hacerlo las veces que tú quieras. Y mira, consiste básicamente en medir con dos dispositivos. El primer dispositivo mide la intensidad de las contracciones uterinas en kilopascales y el segundo mide la frecuencia cardíaca del feto en latidos por minuto. Estos dos parámetros se van a registrar en un papel con relación al tiempo de la misma forma y lo vamos a ver así. Mira, este es un monitoreo fetal electrónico. Quiero que veas que la parte de abajo son las contracciones uterinas, la intensidad de las mismas, ¿sí? Cuando son estos picos así, esto es una contracción verdadera cuando pasa a los 40, eso depende de la bibliografía. Y mira, quiero que veas que verticalmente cada cuadradito significa 10 kilopascales y horizontalmente es 30 segundos, ¿sí? Entonces, dos de estos, o sea, un centímetro, significa un minuto, ¿verdad? Entonces, esto hay que saberse. Ahora, la parte superior es donde vemos la frecuencia cardíaca fetal. Igual, aquí está, mira, 60 latidos por minuto, 80, 100, 120, 140 latidos por minuto. Y quiero que te des cuenta de algo. En el adulto, la frecuencia cardíaca es lineal, o sea, se mantiene. En cambio, en el feto tiene que variar, tiene que ser así, tiene que cambiar cada segundo. Esto es importantísimo que te des cuenta y quiero que veas que es mucho mayor a la del adulto. Así que vamos a ver cómo se interpreta este examen tan importante. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar 5 parámetros que nunca quiero que se olviden, que son las contracciones uterinas, la frecuencia cardíaca basal, la variabilidad, que ya voy a explicar qué es, si hay o no aceleraciones o desaceleraciones, principalmente esto de aquí. Así que vamos. Entonces, cuando interpretamos los 5 parámetros que ya les dije, podemos clasificar al monitoreo fetal como categoría 1, categoría 2 o categoría 3 en base a si es normal, sospechoso o patológico. Ya les voy a enseñar cómo se categoriza. Entonces, primero que todo, veamos que las contracciones uterinas se las debe estudiar en 10 minutos. Es decir, si cada cuadradito era un minuto, van a ser 10 cuadraditos, ¿verdad? Mentiras, cada cuadradito eran 30 segundos, entonces van a ser 20 cuadraditos. Lo normal es que veamos 4 a 5 contracciones verdaderas en 10 minutos, esto es lo normal, en una labor de parto, ¿sí? Eso, en una labor de parto. Si son menos de 3, se le llamará hipodinamia. Esto es importante porque el útero quiere decir que no está reaccionando como debe para el parto. Y si son más de 5, se le llama taquisistolia. Esta taquisistolia es muy importante porque si el útero, en cambio, se está contrayendo demasiado, puede llegar a desprender la placenta y generarnos un montón de problemas. Así que vamos a ver más o menos esto. Entonces, este es un monitoreo fetal. Quiero que veas que aquí está, como les dije, 20 cuadraditos son 10 minutos, porque cada uno era 30 segundos, recordemos. ¿Cuántas contracciones vemos? Mira, 1, 2, o sea, las que pasan del 40, ¿no? 3, 4. 4 en 10 minutos es normal, entonces esto corresponde a normal. En cuanto a frecuencia basal, es el promedio de la frecuencia cardíaca fetal, porque mira, no hay una línea, ¿no? O sea, no podemos sacar una fija, así que tenemos que sacar el promedio de eso. Lo normal es que sea de 110 a 160. Lo anormal es que sea o menos de 100 o más de 180 y entre estos dos se le llama no tranquilizador. O sea, si baja de 100 a 110 o de 160 a 180 y vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí mira, tenemos una frecuencia que como ves no es fija, tiene que estar así oscilando, pero sacamos un promedio, como que una línea que pase por la mayoría de trazos, vamos a acercar un poquito, pasa por la mayoría de trazos y vemos que el promedio en general viene a ser como 140, entonces es normal la basal. Ahora, la variabilidad es cuánto fluctúa la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cuánto debe fluctuar? Debe fluctuar entre 5 a 25 latidos, es decir, entre un cuadradito chiquito a 5 cuadraditos chiquitos en el eje vertical. Si es que varía menos de 5, se le llama
patrón silente. Este patrón silente es muy importante, es demasiado importante detectarlo a tiempo porque es una anormalidad que muchas veces pasa desapercibida, pero no es el comportamiento normal que debe tener la frecuencia cardíaca de un feto. Entonces vamos a ver ahora que esta es una variabilidad normal. Mira, la oscilación de la frecuencia cardíaca supera el cuadradito, o sea, es más de 5 latidos por minuto. 5 sería 25, o sea, ese es el rango que debe manejar, de 5 a 25. Y esta es una variabilidad normal. En cambio, aquí vemos que esto es muy lineal, como ves, o sea, esto es el patrón silente, o sea, no pasa del tamaño del cuadradito, y eso es anormal, eso siempre tenemos que estar pendientes. Ahora, las aceleraciones son un hallazgo más que todo porque son normales, son aumentos de la frecuencia que duran más de 15 segundos y son más de 15 latidos por minuto, y aquí te puse unos ejemplos. Mira, aquí tenemos una variabilidad normal, pero mira, aquí hay un aumento brusco que dura, o sea, que supera los 3 cuadraditos, es decir, los 15 latidos por minuto, 3 cuadraditos, y más de 15 segundos, porque recordemos que esto de acá es 30 segundos, entonces la mitad de eso sería una aceleración. Y mira, esto es normal, aquí tenemos otras, aquí tenemos otras. Lo que es anormal son las desaceleraciones, que ya los vamos a ver ahora. Son lo contrario, son disminuciones de más de 15 latidos por minuto en más de 15 segundos. Siempre van a ser anormales. Esas siempre se deben reportar, muchachos, importantísimo. Miren esto. Entonces mira cómo aquí desciende igual, más de 15 segundos, más de 15 latidos, o sea, más de 3 cuadraditos chiquitos. Y esto es lo que más te debe preocupar, ¿sí? Desaceleraciones. Estas se clasifican de la siguiente forma. Como periódicas, variables, la desaceleración prolongada y la bradicardia sostenida. Ahora, antes, y ojo, antes se usaba la denominación de DIPS 1 y DIPS 2. Verás, ¿por qué menciono esto? Porque todavía hay profesores, hay doctores viejos más que todo, que se quedaron en el pasado y todavía hablan de DIPS 1, DIPS 2, pero verdaderamente eso ya no existe. ¿A qué corresponden en la nueva clasificación? Que las periódicas precoces se les llama DIPS 1, o bueno, son el antiguo DIPS 1, y las tardías son el antiguo DIPS 2, pero esto nomás te lo digo como para cultura general, para que lo recuerdes. Entonces vamos a ver, y las variables se dividen en simples y complejas. Vamos a ver cada una. Entonces las periódicas precoces, mal llamadas DIPS 1, que ya no se usa esto, son desaceleraciones rápidas de recuperación espontánea que corresponden justo el pico, el descenso máximo de la frecuencia corresponde con el ascenso máximo de la contracción uterina, como ves. O sea, se contrae, llega a su pico y aquí llega a la parte más profunda de la desaceleración. Esto es tranquilizador, o sea, es anormal, pero no corresponde a algo malo, porque en la contracción se pueden aplastar un poco las arterias espirales, haciendo que el feto reciba menos sangre y responda a esto con una bradicardia, que se recupera de manera instantánea, así que esto puede ser considerado como algo no tan alarmante. Las periódicas tardías, esto sí debe asustarte porque se les llama tardías, o bueno, ya, DIPS 2, pero esto ya no existe, no. Es que la contracción ocurre y luego ocurre la desaceleración. Esto es importantísimo, mira, aquí se contrae y luego desacelera. Esto es importante porque esto ya es un poquito más alarmante, esto ya debe asustarte un poco, porque esto ya corresponde a un mecanismo de sufrimiento, o sea, esto tienes que reportarlo de ley. ¿Qué más? Tenemos las variables simples, que se llaman variables primero que todo porque no tienen nada que ver con la actividad uterina, o sea, por eso se llama variables, no tienen relación con las contracciones. Y se ve descenso, recuperación, esas son las simples. En cambio las complejas tienen criterios un poco más específicos que para poder aprendérnoslos les pongo aquí la regla del 60. La regla del 60, ¿qué significa esto? Que duran más de 60 segundos. El descenso es a menos de 60 latidos y disminuye más de 60 desde la línea basal. Estos tres criterios y lo vamos a ver ahora. Esto es una variable compleja, esto debe asustarte mucho, esto es muy peligroso. Mira estas brutales desaceleraciones de más de 60 de largo, esto es mucho, esto hasta 100 podría decir ahí. Con una duración de 60, más abajo de 60 de la basal, esto debe preocuparte y que mira, no tiene nada que ver con la actividad uterina.
Tienes aquí las desaceleraciones prolongadas, que estas en cambio, las otras eran 60 segundos. Estas son más de 2 minutos, pero menos de 10 minutos. Es lo mismo que podemos ver acá. Mira, aquí se interrumpe un poquito, esto no te asustes. Esto es porque en ocasiones deja de registrar el dispositivo la frecuencia cardíaca fetal, pero tú le mueves un poquito o de manera espontánea sigue registrando y no pasa nada. No se nos daña el registro solo por un pedacito no escrito. Las desaceleraciones y la cuarto tipo de desaceleración son la bradicardia sostenida. Aquí se prolonga por más de 10 minutos. Es una bradicardia que, mira, empieza acá y se prolonga por mucho tiempo. Esto es una bradicardia sostenida y eso también tienes que asustarte porque eso de ley tienes que sacar a ese niño de ahí porque está sufriendo. Entonces, recordemos ahora, y esto les va a servir de ejercicio, hacer una interpretación rápida. Este es un normal, pero recordemos las 5 cosas que teníamos que hacer. Ya, primera cosa, actividad uterina en 10 minutos. Vemos 4 contracciones verdaderas, entonces ya, no nos asustamos, hicimos normal. Frecuencia basal, esta aquí más o menos corresponde como a un 155 latidos por minuto, que es normal. Segundo parámetro, normal. Tercero, variabilidad, es mayor a 5 al cuadrito chiquito, listo, es normal, así de fácil. Es la tercera. ¿Hay aceleraciones? No hay aceleraciones. ¿Hay desaceleraciones? Tampoco las hay. Entonces esto es un monitoreo normal. Si tú estuvieras de guardia, te puedes ir a la casa, te puedes ir a dormir tranquilo, a que te llamen a lo que haya algún cambio. Esto es tranquilizante, esto es lo normal que debe ocurrir, ¿sí? Si es que, ahora, esto se le llamaría un monitoreo de categoría 1, ¿sí? Vamos a ver un poquito la tabla. Esta es la tabla donde está todo lo que deben saber. Como les dije, todos los parámetros normales es categoría 1, continuamos con el monitoreo. Ahora, la categoría 3, ¿por qué me salté aquí? Ya van a ver por qué. La categoría 3 quiere decir que encontramos bradicardia sostenida, patrón sinusoidal, no hay variabilidad, o sea, un patrón silente, o puede haber desaceleraciones variables o tardías recurrentes. Aquí, como les dije, hay que sacar a ese niño, el parto expedito, evaluación e intervención, y todo lo demás, todito lo mencionado en el video, que no sea ni esto ni esto, corresponde a categoría 2. Por eso, así es más fácil de recordarlo. Lo normal, lo peor y todo lo que está en la mitad es categoría 2. Aquí vamos a hacer evaluación e intervención. Esto es muy importante recordarlo. Yo les recomiendo tomarle una foto a esta tabla y téngale ahí para sus prácticas. Y eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Procuren siempre el objetivo de la obstetricia, que es lograr un final feliz. Siempre, importantísimo. Por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, déjenmelo aquí abajo en la descripción para que yo pueda revisarlo, responder preguntas, lo que sea. Y si me recomiendan algún video, por favor pónganmelo ahí también para algún tema que quieran revisar conmigo. Y eso es todo, muchachos. Muy buenas noches. En realidad estoy grabando esto de noche. Que les vaya muy bien.